Bueno, gracias Ignacio Latierro, porque quien está detrás de esa mascarilla es Ignacio Latierro, uno de los dueños y uno de los responsables de la ya mítica librería Lagún de San Sebastián, con 52 años de existencia la librería. Gracias por atender al territorio gastronómico. Y la primera pregunta que quisiera hacerle es, un hombre que tiene una vida tan intensa, que ha sido antifranquista, que ha sido hombre luchador por la democracia, un hombre de izquierdas en el Partido Comunista, etcétera. ¿Le asusta tanta vida? ¿La? Si le asusta tanta vida. No, la vida que he tenido no me asusta, ¿no? Y además, en fin, una vez que se la mira ya un poco, como diría Baroja, desde la última vuelta del camino, pues en fin, sí, descubre que ha sido una vida intensa y agitada, pero mientras fue transcurriendo no pareció tanto, ¿no? Bueno, vamos a empezar ya con la librería. ¿Tenía usted vocación de librero o realmente tenía otra vocación y el ser librero le vino porque Teresa Castells le llamó? La vocación que tenía esa fue la de lector, desde muy joven, ¿no? Pero no sé si hubiese acabado de librero, pero desde luego la oportunidad de ser librero me la dio María Teresa, ¿no? La que tenía verdadera vocación de librera fue ella, y bueno, no hacía mucho tiempo que nos habíamos conocido, pero cuando me propuso trabajar con ella, vamos, me pareció estupendo. Porque ¿cuál era su vocación? ¿A qué estaba usted predestinado? ¿O qué le gustaba de joven? No sé, hombre, quizás mi gran afición era el cine, pero era gran afición, nunca lo vi como un destino profesional, ¿no? Bueno, yo entonces era un empleado de banca, en un oficio, un trabajo muy rutinario, todavía más rutinario que los trabajadores de banca de hoy en aquel entonces. Pero ese trabajo tenía una ventaja, y es que era un trabajo que acababa a las 3 de la tarde, que te desligabas de él y te permitía tener el resto del día para hacer aquello que te gustase, ¿no? Es decir, lo que me gustaba era eso, leer, ver cine, escuchar música, pero no tenía una vocación determinada. Quizás, a lo mejor, si no hubiese sido librero, a lo mejor hubiese escrito, ¿no? Hubiese escrito más, porque no es que el oficio de librero y el de escritor sean incompatibles, hay libreros estupendos escritores, pero sí que al final lo de ser librero es una ocupación que te quita mucho tiempo y que a mí me fue haciendo cada vez más lector, pero cada vez más ágrafo. Ya que lo he mencionado, se lo voy a preguntar antes, pero ya que lo ha traído a colación, ¿Ignacio Latierro vale más por lo que calla que por lo que sabe? ¿Y alguna vez ha pensado escribir sus memorias? No, alguna vez sí he pensado en escribir las memorias, pero como he dicho, a medida que he ido cumpliendo años, me he ido haciendo cada vez más ágrafo, me cuesta más escribir, incluso cuando doy una charla o me llaman a algún sitio a contar, por lo general, salvo muy raras excepciones, la doy con unas notas, pero sin haberla escrito de antemano. Normalmente, mi experiencia por lo menos con la librería Lagún es que siempre hay un triángulo, que es María Teresa Castells, José Ramón Recalde, su esposo, y usted mismo. Pero normalmente la figura de Rosa Cuerva siempre queda un poco como más en la oscuridad, y en cambio para mí Lagún es sobre todo Rosa Cuerva, que siempre que iba... Cuerva, que siempre que iba a la librería siempre estaba ella allí, no sé qué. Y entonces, en ese sentido me gustaría que usted reivindicase ahora mismo la... Hace muy poco nos han dado un premio, bueno, otro premio, la Fundación Enrique Ruano, que también nos la dieron a José Ramón y a María Teresa a título póstumo y a mí mismo, y yo lo primero que hice fue, claro, nos lo daban como fundadores de la librería, ¿no? Entonces, es verdad claro, que en el momento de la fundación Rosa no estuvo en la librería, Rosa empezó a trabajar en el año 80, 81, ¿no?
También es verdad que José Ramón, desde el punto de vista de la actividad de la librería, tampoco estaba. Él tenía su trabajo, primero como abogado y después otras ocupaciones. Pero lo cierto es que efectivamente en los años, bueno, muchísimos años, desde el año 81, y sobre todo quien estaba al pie del cañón junto con María Teresa, en los momentos más difíciles fue Rosa, ¿no? Y sin duda, yo lo reivindico siempre su papel, no solo por lo que ha tenido que aguantarme a mí por ser mi mujer, sino sobre todo porque en la librería ha sido un pilar decisivo. Lagun nació, tengo leído en alguna declaración suya, como vocación de política democrática. Tiene que seguir siéndolo. Bueno, esa vocación la hemos tenido, ¿no? Yo no hubiese pensado que hubiese habido que ejercerla a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Pero, bueno, claro, en el momento en que nacía, en aquellos años, alrededor del 67, 68, 69, al final de la década de los 60, bueno, en toda España proliferan librerías más o menos como la ONU, cada una tiene su historia y sus perfiles propios, pero librerías que nacen con una vocación profesional, de dedicación al libro, pero que en alguna manera se sienten representantes de las corrientes democratizadoras que en ese momento empiezan a oponerse al franquismo en España, ¿no? Y en ese sentido he dicho yo lo de la vocación democrática, ¿no? Luego lo que Lagun siempre ha tenido ha sido una vocación pluralista, de acoger un pensamiento muy variado, nunca dogmático, y en ese sentido hemos querido ser representantes de una voluntad de cultura democrática, ¿no? Ya lo ha dicho usted varias veces, y yo sí creo que es verdad, que quizás la palabra que mejor define a Lagun sea, a través de su historia, resistencia. Resistencia primeramente al franquismo, resistencia después, evidentemente, al terrorismo de ETA, incluso resistencia también, de alguna manera, a la propia dinámica industrial del libro, porque ustedes sí, son una normalidad manifiesta dentro. Quiero decir, yo estaba pensando en la entrevista y decía, resistencia, pero además es que no solamente resistencia política, es que ustedes hacen cosas completamente, o no hacen cosas que ahora parece que están a la orden del día. No venden libros de gastronomía, no venden libros... Sí, de gastronomía sí, ¿eh? No, algo así, pero por ejemplo de autoayuda, no venden libros, en fin, de gente así, vende lo que sea, ¿no? ¿Es muy duro ser resistente en algún momento determinado? No, pero no es duro, bueno, al final ser resistente también es ser resistente, diríamos, a las fluctuaciones, a los vaivenes del mercado, a los cambios que ha habido en el mundo del libro, ¿no? Entonces, si hemos resistido es porque siempre ha sido una librería con poco coste y muy vocacional, ¿no? Eso es lo que ha tenido. Y después, claro, el ser una librería con cierta... yo soy muy poco seguidor de redes sociales, pero una vez que vi una cosa entre aquella gente que hacía el elogio de la librería, no sé si con ocasión del 50 aniversario, de alguna cosa de tipo, había uno que escribía, decía, a mí me gusta Lagun más que por lo que tiene, por lo que no tiene, es decir, porque es una librería que efectivamente no entras y estás viendo lo que, en fin, se convierte en el artículo de moda ocasional y tal, ¿no? Pero eso también es una seña de identidad, es decir, eso atrae a un determinado público, ¿no? Y, es decir, en un mundo donde al final tienes grandes superficies para que te ofrezcan todo el arsenal de cosas que se escriben y que se publican en formato libro, pues uno tiene que elegir su campo y hay cosas que no tenemos porque no queremos, hay otras cosas que no tenemos porque no sabemos de ellas, ¿eh? Es decir, no, habría materias que nos gustaría tener, pero no sabemos, preferimos no tocarlas, ¿no? Y otras porque al final pues se escapan de nuestro ámbito. Pero tampoco a lo largo de todo el tiempo hemos sido iguales, ¿no?
Del 68, hombre, ha habido, qué decir, literatura, ensayo literario, ciencias sociales e historia, han estado siempre un poco en el centro de la librería, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando abrimos en los años finales de los 60, los libros de religión ocupaban un espacio relativamente importante en las estanterías, relativamente, pero en fin, ocupaban su espacio. Ahora todavía ocuparé, pero en fin, menos, ¿no? Y sin embargo, los libros de divulgación científica prácticamente teníamos un puñado, ¿no? Y ahora ocupan una. Por tanto, también hay también estamos sujetos al espíritu de los tiempos, ¿no?